Y dime, ¿ya conocías esta placa que sirve para hacer circuitos mucho más rápidos? Y no tienes que estar dibujando el circuito en un simulador y usar ácido y todo ese proceso profesional que hacemos los electrónicos con experiencia. Si eres un principiante, pues esta placa te va a ayudar muchísimo para hacer circuitos impresos. Se la conoce como placa, plaqueta o baquelita perforada, y es porque, obvio, tiene varias perforaciones ya hechas que están bien dimensionadas para colocar diferentes componentes en cualquier parte de la placa que decidas usar. Normalmente vienen de dos capas. La parte de arriba es de una capa aislante, que a veces vienen con serigrafías como una guía de posiciones, pero a veces no viene con eso. Lo importante es que en esta capa ingresan los componentes por encima de la placa. Por debajo se encuentra la capa de la soldadura, que son las mismas perforaciones, pero en cada punto se encuentra rodeado de cobre, y claro, cada punto separado del otro. Y al tener ese cobre, podrás soldar los pines de los componentes para sujetarlos en la placa. Es casi idéntico al sistema de conexión de un protoboard, solo que esta vez podrás soldar cada componente y realizar las conexiones de manera fija y permanente. Hagamos un ejemplo. Pasemos este circuito que está en el protoboard a la placa perforada y podemos guiarnos desde el mismo esquema electrónico. Primero, no necesito toda la placa, así que lo cortaré con un cúter. Para cortar esta placa puedes hacerlo sacrificando una de las líneas de puntos por ambos lados. También puedes usar un alicate de corte. Te aconsejo que sea fino y esté bien afilado para cortar la placa sin problemas. Y es que decidí hacerlo de este tamaño el circuito. Empezaremos por colocar los 3 transistores, ya que son los que llevan más pines en el circuito. Te sería muy útil tener un tercer brazo mecánico como este para soldar componentes, así que espero estés cómodo para soldar este circuito. Lo primero que haremos es soldar los pines de los transistores al otro lado de la capa, y te recomiendo que sueldes primero uno de sus pines, porque se caen con facilidad los componentes. También para ir acomodándolo en la placa y no se quede en chueco, y ya luego lo sueldas todos sus pines. Esto ayuda mucho para tener un resultado más ordenado de los componentes en la placa. Los pines aún no lo vamos a cortar, no servirán muy pronto. Los pines emisor de los 3 transistores bipolares tienen que estar conectados a negativo, según el circuito así lo indica. Así que todos los pines emisor los doblaré. Usaré un cable de un solo hilo y lo soldaré en estos 3 pines cortándolo al final, quedando así la conexión a negativo los emisores. Ahora es el turno de las resistencias de 10 kiloohmios. Las posicionaré aquí y las coloco en esta postura jalando uno de sus pines hacia abajo. Soldamos solo un pin de la resistencia. Y ahora cortamos estos pines de la resistencia y el pin base del transistor. En esa posición, el pin base debe conectarse con la resistencia de 10 kiloohmios. Y como están muy cerca de esas conexiones, puedo aplicar un puente de estaño, que solo es unir 2 puntos de conexión usando estaño de más, para realizar la conexión. Y esto puedo aplicar en las demás conexiones que se repiten con los transistores. Los otros pines de las resistencias de 10 kiloohmios se unen entre sí, así que aprovecho sus pines largos para soldarlos entre sí cortando el último. Las siguientes resistencias son de 470 ohmios. Las posicionaré al lado de las otras resistencias, porque aún siguen conectándose aquí arriba, pero abajo se conectan al pin colector del transistor. Esta vez lo cortaré todos los pines de las resistencias. Realizamos otro puente de estaño para conectar los resistores con el colector de los transistores. Y arriba, como ya existe un conductor pasando, solo empiezo soldando los pines restantes de las resistencias.
El siguiente son los capacitores electrolíticos, que deben estar a un lado de los transistores. Muy importante recordar su polarización. El negativo del capacitor debe conectarse con la base del transistor. Lo que haré aquí es doblar el pin del capacitor con una curva de 90 grados, y así podré soldarlo cómodamente al pin base del transistor. Y este método puedo repetirlo para los siguientes capacitores. Los pines positivos de los capacitores me indican que tienen que conectarse al colector de los transistores. Dos de ellos se doblan y se puede soldar directamente con sus pines del transistor. Pero el último capacitor me queda un poco lejos la conexión, porque tiene que conectarse al otro transistor que está en esta esquina. Para esto puedo usar un cable de un solo hilo como extensión para realizar esa conexión. Soldamos aquí, corto el cable, puedo calentarlo para sacar el aislante y sacar el cable, para luego soldarlo aquí. Y ya tendremos esta línea de conexión lista. Ahora es el turno de los diodos LEDs. Los acomodo por aquí porque los LEDs saldrán conectados del colector de cada transistor. Los pines cátodos los doblaré para conectarse al negativo junto con los emisores de los transistores. Y los ánodos se conectan directamente a los colectores del transistor. Con este no tengo problema en soldar, pero los demás tienen un obstáculo para conectar, ya que pueden chocar con las conexiones de abajo. Aquí puedes usar un cable con aislante para resolverlo, pero me ahorraré ese trabajo y usando mi ingenio haré como un puente con el mismo pin ánodo del LED, y así haré la conexión sin preocuparme en chocar con el otro cable de abajo. Para finalizar con el circuito tenemos aquí la fuente de alimentación de 5 voltios. Usaré una bornera de 2 pines color azul y la coloco por la esquina de la placa. Aquí soldaré la alimentación positiva y usaré los pines que me habían sobrado que les había cortado de las resistencias. Esto sí es reciclar y reutilizar. Y al otro pin le soldamos para la alimentación negativa. Te aconsejo marcar cuál es positivo y negativo en la bornera. Y por fin tendremos listo nuestro circuito impreso con un acabado decentemente fijo. ¿Y qué es lo que hace este circuito? Bueno, es un oscilador analógico de 3 etapas transistorizadas, con una configuración llamada flip-flop, y este circuito se asemeja mucho al funcionamiento de un semáforo. Cada color tiene un tiempo estimado de activación, si lo observas curiosamente. Estas placas son realmente muy blandas, casi hasta se doblan, así que no la manejes con fuerza. Te recomiendo no calentar demasiado el cobre porque se va a desprender de la placa y los componentes se van a soltar. Algunos electrónicos hacen muchos puentes con puro estaño, y la verdad sí se puede, pero vas a gastar mucho estaño y puedes ahorrarte eso reciclando los pines que habías cortado. En el mercado existen en material de fibra de vidrio de color verde que son mucho más duros y hasta vienen de 2 capas para soldar. En otras versiones vienen con diseño muy parecido al de un protoboard y obviamente vienen de diferentes tamaños. Ahora ya no hay más excusas para hacer tus proyectos y con estas placas va a ser mucho más fácil subir de nivel. Siga mi canal de YouTube porque ahora en adelante voy a hacer muchos proyectos usando estas placas. Te lo ha explicado Androbot y hasta un próximo video aprendiendo con la electrónica.